Hola a todos, bienvenidos a una semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana me encuentro con mi amigo Alfredo Pinto. Alfredo, ya pasaron muchas semanas desde el último capítulo. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí listos para compartir las nuevas experiencias que hemos acumulado en todo este tiempo. Muchas experiencias, me imagino, porque pues ha sido mucho tiempo. Alfredo, ¿quieres hablarnos alguna de tus experiencias más importantes que haya cambiado desde la última vez que grabamos un podcast? Pues fíjate que una de las cosas es que estamos encerrados todos haciendo home office y ya con esto de que hay muchas comunidades, perdón, muchos cursos en línea, muchos escuelas en línea, pues se extrañan las comunidades, el de participar todos los desarrolladores que nos juntábamos en la ciudad. Y ahora nada más estamos encerrados, curiosamente. Sí, sí, de hecho sí tenemos bastante sin organizar estos eventos de comunidades que hacíamos, pero pues es un tema que es complicado. Siento que las cosas han cambiado mucho. Siento que algunas comunidades dejaron de seguir participando, pero también cambió un poco la dinámica. Ahora hay muchas reuniones de comunidades en línea a las que te puedes inscribir aunque ya no seas parte de esa ciudad. Entonces sí está perdiendo un poco el sentido que un evento sea por ciudad o por país, porque pues ya no tiene razón de ser. Al menos en este momento que todo es en línea, pues no, siento que no. Sí, ¿no? Y pues ahora seguimos y continuamos con este podcast que precisamente nació a raíz de la pandemia, ¿te acuerdas? Sí, sí, por el hecho de estar encerrados, de hecho. Oye, pero estamos estrenando formato, ¿eh? En esta ocasión estamos intentando hacer el podcast en video también. Hola a los que nos están viendo en video. La, la temporada pasada del podcast no lo conseguimos, intentamos, pero éramos muy inexpertos en este tema. Además de que no teníamos la infraestructura, al menos yo no tenía fibra óptica, lo cual es aparentemente indispensable para que las transmisiones en vivo sean buenas, pero es algo que se ha solucionado con el tiempo. No, sí, las herramientas, hacíamos circo, manorama y teatro con celular, con grabando, con ¿cómo se llamaba? Audacity Sí, y aparte comunicándonos en Zoom, no, era... sí, era Por un show. eso se nos dificultó antes. Sí, la computadora casi se quemaba de tanta cosa al mismo tiempo. De hecho, Sí, pero ha sido interesante. Mira, ahora que comentas lo de estudiar en línea, yo puedo comentar que una cosa que ha cambiado para mí en mi vida es que en este momento estoy estudiando una maestría, lo cual, y la estoy estudiando en línea, de hecho, lo cual es interesante porque recuerdo que tuvimos precisamente un capítulo donde hablábamos de la educación universitaria, donde yo no me puse muy del lado de la universidad. Y mira las que son las cosas, ahora regresé a la universidad. año después. Sí, las cosas cambian muy, muy rápido. Bueno, Alfredo, el capítulo de hoy. ¿De qué se va a tratar Ah, el bueno, capítulo de hoy? pues está interesante, fíjate, quisimos empezar un poquito controversiales, un poquito así, prendiendo fuego. Y hablamos de el programador exoesqueleto y todo el mundo se va a preguntar, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué manga sacaron ah, esa terminología? Y pues está interesante porque todos lo hemos vivido, yo creo que en algún punto de nuestra vida estarás de acuerdo. El programador exoesqueleto es programador robot, así que levanta gente y le ayuda a caminar. Es más o menos el concepto, fíjate, porque todos hemos visto, por ejemplo, esos exoesqueletos que potencian a una persona a hacer cosas. O sea, con un exoesqueleto puedes cargar 100 kilos y moverlos como si nada. Sí, bueno, es la El idea. es la idea, pero al final del día la persona que manipula el exoesqueleto debe tener cierta capacidad y habilidades para hacer las cosas. Sí, Eh, Entonces, yo estoy seguro que todo el mundo se han encontrado con la situación de que en algún punto tienen que hacer los contratan o
cuando les dicen que hay que hacer un sistema en donde tienes aquí el jefe diciéndole, sí, mueve el botón más para acá. Sí, píntalo de este color. Y ya tienes tu diseño y te dice, ponle un fondo verde con un botón rojo. Y te está diciendo paso por paso cómo quiere hacer ese sistema, aun cuando no tiene esa persona, pues, nada de los conocimientos básicos necesarios para crear un sistema. Entonces eres nada más como el Un exoesqueleto. exoesqueleto del jefe. Sí. Mira, el resumen aquí sería el típico jefe que no solo te quiere decir qué hagas, sino que te quiere decir cómo lo tienes que hacer a nivel técnico, ¿no? El jefe que decide qué tecnología se va a usar en el proyecto, en qué framework, en qué lenguaje, qué librerías, qué todo, los templates, que todo lo técnico lo decide, aun cuando el jefe no es una persona técnica y probablemente se está informando a base de foros en internet y no sé, tendencias en el momento y quiere que su equipo se vaya por ese lado. Yo creo que hay varios factores por los que eso ocurre. Ya teníamos una lista y pensaba, pero sabes, se me ocurrió otro más, porque he conocido quien hace eso por un sencillo tema de marketing, por querer vender la idea de que en su empresa se trabaja con tal y tal herramienta, entonces lo forza de esa modo, ¿no? Es como, aquí usamos el framework más nuevo, usamos el lenguaje más popular, aquí trabajamos con estas herramientas y como que por querer atraer proyectos de ese tipo, a pesar de que tiene un equipo en donde nadie tiene experiencia con eso y donde no está funcionando el proyecto, pero hay que vender que somos profesionales en este tema y que aquí trabajamos con Ruby on Rails con Vue.js o con React o con lo que tú quieras. Pero mete a la fuerza el uso de una herramienta o de decisiones técnicas que no le corresponden a esa persona. Simplemente por un tema de marketing podemos comenzar con eso, con los que lo hacen por querer vender una imagen. No, y mira, 2, 3 veces me ha tocado que llegan también vendors, en donde, pues, el vendor, o sea, un proveedor quiere vender, o sea, y trae su fuerza de ventas y te habla bonito al oído, y más cuando no eres técnico, y te convencen de comprar un producto que, pues, normalmente o no necesitas, o nada más aprovechas en un 10% porque el otro 90% no aplica para el proyecto donde estás. Sí, sí, eso lo he visto en todo tipo de proyectos, no solo de ingeniería de software. Me lo han contado personas que conozco de todas las industrias, de los laboratorios químicos, por ejemplo, cuando llegan vendiendo Ujú. cosas así mágicas o nuevas o muy novedosas, de incluso en la industria maquiladora, también llegan implementando nuevas herramientas que no se necesitan, pero que alguien los convenció. Incluso me tocó trabajar en una empresa donde quisieron hacer con Excel una cosa muy, muy monstruosa para contabilidad, solo porque una persona muy experta en Excel se los vendió. Entonces, me ha tocado ver eso. No, no. Y peor, o sea, creo que la experiencia más extrema que a mí me tocó vivir fue cuando un dueño llegó a un proyecto y dijo, vendí este proyecto y lo vamos a hacer en Meteor. No sé si lo has escuchado, Meteor Sí, JS. sí, Y era cuando ni siquiera estaba maduro Meteor. Entonces, ¿hubieras visto el problema que nos metió al equipo, a todos? No había expertise, tronaba esa cosa como palomitas, cambios eran difíciles porque no es REST, es WebSocket. Entonces, sí. Es fue difícil muy hacer debugging. difícil. Todos traíamos curva de aprendizaje en ese framework, y pues cuando no empiezas a dar el resultado esperado, pues ahí viene la otra contraparte. Te dice el jefe, ¿y por qué no sale? ¿Y por qué no terminan? ¿Y por qué hay Sí, tanto bug? Y cuando ellos mismos impusieron algo que sin que no, tener pues esa sensibilidad que un arquitecto de software sí hubiera tenido. sí, no, es que, mira, yo estuve en una empresa donde el jefe, el dueño de la empresa, el dueño que no sé qué profesión tendría él, probablemente algo de mercadotecnia, algo así, se quería meter en todos los departamentos a tomar decisiones técnicas en el área de diseño, en el área de marketing, en el área de, no lo sé, en todo. Él quería estar en todo.
prácticamente en el departamento de desarrollo no se metía porque no entendía qué hacíamos ahí, pero, pero si lo hubieras sabido, aunque sea un poquito, se hubiera querido meter. Entonces, había decisiones técnicas importantes que no se nos consultaban. Simplemente se decidía y cuando menos pensábamos ya se estaba implementando. Ya nos decían algo así como la empresa compró este CRM, conecten el software que ustedes están desarrollando internamente con el CRM que compró la empresa. Y es como, pero ¿por qué lo compraron? Nosotros estamos haciendo un CRM para la empresa. ¿Por qué compraron un CRM? Y además, ¿qué es lo que esperan que conectemos? Si ya lo tiene todo esa No, cosa, y el ¿no? circo para conectarlo, o sea. Sí, ese tipo de decisiones eran las que nunca me gustaron. Y ese era el problema, que no se consultaba a la gente. Tenías expertos, tenías profesionales trabajando para ti, pero probablemente siento que en ese caso, esta persona que dirigía, él quería únicamente dirigir hasta donde él sabía. Y lo que él no sabía simplemente no existía. O sea, no delegaba, no preguntaba nada. Solo implementaba lo que él entendía y prácticamente quería dirigir todo como un pulpo, así dirigiendo todos los departamentos, tomando las decisiones por todos, cuando eso Ajá, no debería de ser así. y, y es a lo que me refiero, o sea, al final de cuentas, todas las personas que trabajan para esta persona, pues nada más trabajan para potenciar su habilidad, pero potenciar en hacer las herramientas, más no en el expertise para hacer las cosas de manera profesional. Sí, yo no creo que un buen administrador de proyectos o de nada sea una persona que quiere administrar absolutamente todos los detalles. Creo que lo que tienes que hacer es armar equipos en donde puedas confiar en tus líderes de equipo y empezar a desbaratar los proyectos. Eso es algo que ocurre en las grandes empresas. Esto es algo que es difícil Ujú. pasar. Bueno, mira, hay que hacer una aclaración. Este escenario lo he visto en empresas pequeñas que crecen mucho. Y me ha tocado Ajá, estar en de hecho. empresas muy pequeñas que crecieron demasiado y no se dieron cuenta. O sea, se siguen intentando administrar como empresas pequeñas cuando éramos 5 personas y eso funcionaba. Ahora somos 25 personas y eso ya no funciona. Ahora ya hay 30, 40 personas y eso ya no funciona. Entonces, la falta de experiencia administrando proyectos más grandes es el principal problema. Por eso, incluso es muy común ver en compañías, sobre todo en series, películas, ver como compañías de Silicon Valley o compañías que crecen muy rápido con inversiones millonarias, en algún punto tienen que quitar a los fundadores de la administración y contratar gente Sí. que se dedique a administrar porque ya llega un punto donde esto te rebasa y tienes que aceptarlo, aunque seas dueño de la empresa. No, y mira, curiosamente uno de los primeros preceptos de las metodologías ágiles es quítate de en medio, o sea, las personas que están en el equipo de trabajo son los que traen el expertise y son los que deben de tomar las decisiones, incluso hasta para autoadministrarse, no solamente para saber cuál es la mejor decisión en cuanto a tecnologías, en cuanto a formas y maneras, sino todo. Y los Scrum Masters son facilitadores. Me ha tocado, no, quizás no aplica mucho, pero viene el tema, que Scrum Masters que se dicen ágiles y que cuando llegas, oye, quiero proponer al equipo este nuevo improvement, así me dijeron, tal cual. Uy, ya lo Sí. consulté con mi mentor Scrum Master y con otro Scrum Master y creo que no es buena idea, no pasa. Y dices, caray, pues entonces, ¿qué tiene eso de ágil? O sea, si se supone que las decisiones las toma el equipo, de cómo se van a auto administrar. Bueno, pues es que ahí ya estás vendiendo el tema de ágil ya nomás con decir que lo haces. No lo tienes que hacer, solo tienes que decir que lo haces. Y listo. Sigues administrando como siempre. Ajá, o sea, sigue siendo, fíjate que yo no le llamo cascada, yo le llamo administración informal, Ujú, porque a mí me tocó en una empresa que tenían implementado una metodología en cascada, ujú. y cuando la hacen bien, funciona, porque está hecha para empresas más grandes, o sea, no está, o sea, tiene su razón de ser y tiene su manera. Y lo que yo me di cuenta es que en estas empresas
ni son ágiles ni son cascadas, son totalmente una administración informal y he tratado mucho de platicar sobre eso, de que en realidad no tienen nada de tipos de administración, solamente reaccionan que a como se les presentan las situaciones, van decidiendo en el momento y van diciendo, pues hazle así, pues hazle así. Y eso es realmente cómo hacen las cosas. Pero mira, eso viene mucho de la experiencia que probablemente han tenido en otros trabajos. Yo he tenido administradores de proyectos a los que contratan por tener experiencia administrando otro tipo de proyectos que no tienen nada que ver con software, que por lo general vienen de la industria maquiladora, ensambladora, de alguna fábrica, y eran líderes de equipo ahí. Y nos quieren administrar como administraban esos proyectos. La diferencia es que los proyectos de software no son líneas de ensamblaje. No, y no es, y bueno, esta es una discusión bien grande, Sí. en donde por lo general nos tiran de rockstars a los programadores por querernos sentir superiores a las otras, no sé, a otras ramas de la ingeniería donde los procesos son más estructurados, pero es que la programación es más un arte que una ciencia. O sea, esto es muy difícil de Es proceso estructurar. creativo. Ajá. Exacto, es proceso creativo. Esto es muy parecido a diseñar, es muy parecido a esculpir y a crear y a pintar o cosas por el estilo, ¿no? No, no se puede crear algo tal como una línea de ensamblaje de software y no se puede administrar los proyectos de esa manera. Tienes que estar muy, muy abierto al cambio, a los imprevistos, a los cambios de fechas. Tienes que ser ultra flexible con los tiempos para muchas cosas y saber cuándo ceder, cuándo decir, simplemente esto no hay manera de que quede, aunque nos quedemos 10 horas extras, no hay manera de que esto quede. Entonces, el problema con los administradores de proyectos que no tienen esta experiencia, que vienen de alguna otra rama de la administración y que quieren forzar los proyectos de software a administrarse de esa forma, es que van a terminar fracasando y culpando al equipo, estresando al equipo. Mira, yo tengo una frase muy sencilla, muy sencilla. Si en las primeras 6 o 7 horas de trabajo no quedó, no va a quedar en las siguientes 3 o 4 cuando la gente ya está cansada. O sea, Ajá, de hecho. no mejora tu cerebro, no mejora tu habilidad, no mejora tu creatividad cuando sumas horas extras de trabajo. No mejora. Entonces, no va a quedar. Solamente nos estamos haciendo tontos todos al mismo tiempo. A veces también hace falta quien le diga a la persona, bueno, es que es muy complicado, ¿no? Pero hace falta quien le diga a la persona que no sirve de nada lo que está haciendo. No, y es que mira, también hablamos de culturas que a veces se tienen allá ochenteras, en donde aquí nadie se va hasta que esto se termine, en donde trabajas fines de semana, en donde te vas tarde, o sea, porque hablamos también de eso, entonces, que eso es tema para otro podcast, pero aquí nada Sí, más introduciéndolo un poquito. sí, no mejoras. Entonces, cuando tú quieres administrar mal un proyecto, caes en esto, caes en querer ser tú la persona que tome todas las decisiones porque no sabes cómo delegar estas decisiones. Y otra cosa, no confías en tu equipo, no confías en que las decisiones que va a tomar esta persona y la persona de allá van a ser buenas. O sea, solo confías en ti. Es un tema también de falta de confianza en el equipo y yo lo atribuyo siempre a una falta de experiencia administrando proyectos. Ajá. Fíjate que uno de los primeros libros que leí sobre administración como tal se llama El administrador al minuto. Uh -huh. Y me gustó ese libro porque sí me ayudó en el desarrollo de software, porque ponía mucho énfasis precisamente en que daba 3 pautas. La primera era que las instrucciones fueran muy claras de qué querías, tenían que ser súper claras. Okay. Y la segunda era que tú le tenías que decir a la persona cuando es totalmente nueva, sí le haces al principio como que un pequeño micromanagement, pero conforme va agarrando experiencia, lo empieza a soltar. Y en la tercera etapa,
ya lo sueltas de que yo ya te dije cómo lo hicieras y ya no te hago micromanagement. Ahora ya te doy la tarea y se supone que tienes que saber qué hacer y ya nada más te corrijo los detalles que ahora tendrían que ser pequeños detalles que no te salieron bien. Y no te preocupas por estarle revisando, por tú querer, a ver, no, no me gustó, quítale, ponle así, ponle así, porque se supone que estás capacitando en esa segunda etapa, estás capacitando a la persona para que sepa hacer bien las cosas, para poder delegar. Ahora, ese es en el caso de cuando tú sabes hacer las cosas y no sabes delegar, pero ¿qué hay cuando la persona ni sabe hacer las cosas y quiere estar ahí de que ponle fondo verde con botón rojo? Sí, oye, es que yo lo que me pregunto es, a la gente que le gusta hacer micromanagement, ¿no les da flojera tener que hacer el trabajo de todos? O sea, No, y es que mira, yo he visto que tiene una razón de ser cuando la persona no está dando resultados, pero debe de ir encaminado a enseñarle a que dé el resultado. Y conforme ya empieza a dar el resultado, lo tienes que soltar. O sea, tiene un porqué, pero es un periodo muy breve mientras aprende a dar el resultado. Porque tienes razón tú, qué flojera estar, sí, a ver, no confiando, nomás, ya terminaste, ya hiciste, no estás jugando, o sea, es horrible trabajar con la persona aquí atrás de ti. es horrible trabajar con la persona atrás de ti. Y ahorita en la pandemia, ¿cómo está funcionando eso? O sea, Ah, no, el micromanagement funcionaba muy bien todos en la oficina y el jefe ajá, sentado no, ahí, no, ahí donde los puede ver a todos. Pero ahora, ¿cómo funciona? Creo que parte de la presión que se está creando para volver a las oficinas es por ese tipo de cosas, por exactamente. el querer sentir que la gente hacía algo solo porque estaba ahí. Fíjate que, bueno, me recordaste una vez que apliqué un trabajo Ujú. y me dijeron, ¿cómo haces, cómo vas a implementar, cómo vas a trabajar? Y les dije, ah, pues hago procesos y establezco procesos y con los procesos hago todo. Y reconozco que la persona que me entrevistó era un dueño. Fue muy listo Ok. para comprender lo que quería hacer, pero me dijo, no te voy a contratar, porque cuando termines de implementar los procesos y todo esté trabajando casi, casi solito, pues tú no vas a hacer nada, vas a tener como que 5 horas sin hacer nada, y pues también eso no me conviene, o sea, horas, las comúnmente llamadas horas nalga. Sí. Pero no te contrataron porque ibas a dejar todo bien. O sea, querían una persona que estuviera ahí Tú lo acarreando ganado. entiendes, yo Órale, no lo entiendo. carreando ovejas. Es que ¿para En qué te serio, o pago sea, si no vas a hacer nada? no, y es que fue muy corto de visión ahí porque siempre hay lugar para mejora y siempre hay lugar para crecimiento. Y eso fue lo que le faltó ver que se podía hacer. Pero en cuanto tuvo como que, ah, no, pues después de esto ya no vas a hacer nada, porque Pues se va a trabajar todo solito. después de eso te despedí y ya, ¿no? O sea, te hubiera Ajá, o contratado de sea, perdida para implementar ese cambio. ¿cómo voy a tener 5 horas a una persona sin hacer nada y pagarle? ¿Cómo? O sea, todo va a estar trabajando, pero ¿cómo? 5 horas sin hacer nada a alguien. Sí, no, O es sea, es complicado. la Mira, diferencia en trabajar. yo creo que todos van Iba a a decir, tener experiencias, todos van a tener anécdotas al respecto. Mm, yo creo que en los proyectos más recientes ya eso se ha acabado. He tenido personas administrando el proyecto que no eran los mejores administradores, pero aún así sabían que el micromanagement no era la mejor opción. no era la solución. No, no, tenían otras malas prácticas, pero esa no. Pero, sí, actualmente no me puedo quejar. Tenemos un equipo más grande. Creo que los problemas que la empresa llegó a tener, donde estoy actualmente, era que el equipo se estaba quedando chico para el tamaño del proyecto, pero ya creció, así que muchas cosas se han estado arreglando. Eso es algo con lo que también estoy trabajando el día a día. Me tocó
iniciar en una empresa que era una startup y que está creciendo bastante bien. Es desde las pocas que he visto que conforme van creciendo, están contratando a las personas que se requiere. Ahora, también hay que mencionar que la empresa está en Estados Unidos y probablemente eso tiene mucho que ver. Tienen un buen mentoraje de los inversionistas. Casi siempre tienes un buen inversionista, te está mentoreando bien porque pues quiere ver reflejado su dinero, ¿no? Al final del día. Sí, 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 sí. Sí, tiene mucho que ver. Pero sí, hay una gran diferencia entre la cultura en empresas en México y Estados Unidos. No puedo hablar más, no conozco empresas de otros países, pero ya me tocó trabajar en empresas de ambos países y sí, son dos mundos distintos. Um, ya habrá tiempo para hacer podcast de los problemas que sí tengo ahorita, pero al menos problemas de mala administración del equipo no, o de micromanagement no. Por el contrario, a veces creo que nos dejan demasiada libertad para hacer las cosas y siento que eso tampoco es bueno porque llega un punto donde empieza cada uno a irse por su lado. Eso también se puede decir que es un poco de mala administración de, oye, tampoco los dejes que uno esté tan desconectado del otro porque sobre todo ahorita que cada quien está trabajando de su casa, pues llega un momento en donde la API que yo hice ya no se conecta con nada porque la idea que ellos tienen de cómo se van a conectar es otra y no lo sé, falta de documentación. Sí tiene sus retos trabajar remoto. Eh, con esto quiero decir que el micromanagement no es precisamente una buena práctica para nada, pero lo opuesto a eso probablemente tampoco lo es. Tampoco, ¿no? Los extremos Sí, son malos, o sea, sí hay que manejar un poco de administración en el equipo, pero en tu experiencia administrando proyectos, ¿dónde está el punto de equilibrio? es que mira, mira, mucha gente no le gustan estos temas porque para muchos administradores, administrar es tomo el requerimiento y lo paso y recibo el requerimiento y lo paso al cliente y si grita el cliente vengo y le grito al programador y me da otro entregable. O sea, yo les llamo los administradores puente, en donde no, realmente no hacen ningún trabajo de administración, solamente están pasando los requerimientos y los entregables. Trabajo de administración te requiere implementar métricas, implementar procesos, implementar procedimientos, que no es lo mismo que los procesos, Sí, y viene una serie de cosas que yo les he comentado anteriormente que tres cosas principales en el software se tienen que cuidar para que salga un proyecto bien. Hay más, muchas más, pero tú tienes que cuidar que los requerimientos sean de mucha calidad, que las tareas se cumplan y revisar absolutamente todo lo que sale, que sea aprobado y superprobado. Si no haces básicamente esas tres cosas, el proyecto se te va a ir de las manos. Entonces, es trabajo, o sea, un administrador realmente sí le tiene que meter mucho trabajo porque si no sabes cómo se usan las métricas, que de hecho ese tema lo tenemos para futuro en esta temporada, sí. eh, sin métricas hay micromanagement o hay el extremo que dices, que las personas, pues cada quien está jalando por su lado y a la hora de quererlos juntar, pues ya no Sí, ensamblan las piezas. sí, sí, es un tema que me está tocando vivir. Yo creo que se puede corregir todavía, está a tiempo, pero sí, sí siento que por una parte, pues está muy cómodo. El problema es, ¿qué hacemos para evitar tanta desconexión? Sobre todo porque ahora ya tenemos varios equipos, entonces ya no es todos haciendo un proyecto que esté tan conectado entre sí, sino que estamos haciendo microproyectos y pues hay que conectarlos entre ellos, ¿no? Es Ujú. otro reto, es otro reto. Yo creo que se puede hacer todo un episodio de ese tipo de proyectos. Me está gustando, solo que no lo sé, siento que necesitamos otra persona que nos ayude ahí, al menos de mi lado. Probablemente, Ajá. probablemente después te voy a pedir una mentoría.
No, es que bueno, es relativamente sencillo porque cuando empieza a crecer mucho así el proyecto, se tiene que establecer como que el grupo de arquitectos de software, donde entre ellos se tienen que poner de acuerdo y tienen que bajar a sus respectivos equipos las directrices y vigilar. Uno de las tareas del arquitecto de software es precisamente vigilar la consistencia de los proyectos y no es tarea fácil. Me tocó ver en una empresa muy grande que el grupo de arquitectos de software era hasta de, ¿cuántas? Como 30 personas, o sea, De arquitecto. y cada de arquitectos de software, porque el sistema era por una empresa tan grande que sin este grupo, o sea, cada quien, como tú bien dices, hace lo que Dios le dio a entender Sí, y ellos vigilaban el código y todo de que no, espérate, te está saliendo de la línea y ellos vigilaban que siguiera consistente, porque, mira, por ejemplo, en un proyecto me tocó ujú, que me lo dieron y me dijeron, tienes 2 semanas para hacer un cambio relativamente sencillo. Pero a la hora de entrar al código, en unas partes tenía 3 capas, en otras tenía 4, en otras no tenía capas, en una usaban un ORM, en otra usaban SQL directo. Entonces, había de chile, de sopa y de pinole ahí en el proyecto y pues lo hice en 2 meses y me dijeron, no, pues no, como que 2 meses para algún cambio relativamente sencillo. sí. Entonces, el problema era ese, que no había le llaman el governance del Mm, proyecto, en donde hay alguien que vigila la consistencia sí. de que se hagan las cosas igual. Oye, yo tengo una pregunta, Alfredo. ¿Hasta qué punto le correspondería a un miembro del equipo empezar a alzar la mano en ese tema? Es algo que estoy pensando No, ahorita, que es importante discutir porque por una parte yo siempre soy de la idea de pensar, pues ese no es mi trabajo, ¿no? En la parte de la administración, si yo no soy el que administra, me quiero meter al trabajo de otra persona y solo voy a terminar metiéndome en problemas y no solucionando nada. Entonces, mmm, ¿hasta qué punto tú también puedes decir, bueno, sabes que yo estoy identificando aquí un problema, algo que se puede corregir, pero probablemente no sé cómo corregirlo? ¿Hasta qué punto me correspondería a mí como miembro del equipo tratar de meterme en eso? pues mira, yo lo he visto de esta manera. Cosa que omitas te va a venir a acarrear problemas en el futuro. Es como cuando Homero Simpson dijo, ese es un problema del Homero del futuro y el Homero del futuro, ¡ah! Sí, Ok, entonces, lamentablemente no en todos los equipos se da esa apertura, a veces hasta se manejan cuestiones lamentablemente de orgullo, en donde sí, que sí. un junior te dice, oye, aguas con esto. Y no, espérate, pues tenemos que considerarlo en el equipo. A lo mejor le toca decirle al junior, sabes que no aplica, pero le das una razón y lo mentoreas, le dices, no aplica por A, Y, B y C. Pero muchas veces se ha pasado que tenía razón y, tienes razón, cachaste es algo muy importante, porque si no se hace, si no se tiene esa buena práctica, en el futuro o sea, es deuda técnica y la deuda técnica en el futuro te cobra bien caro, o sea. Sí, he estado en esas discusiones, sobre todo en momentos en donde hemos tenido practicantes en el equipo. Y es verdad, es cierto que constantemente una persona nueva, sobre todo una persona con poca experiencia, llega queriendo mover mucho para poder entender algo, ¿no? O sea, no comprende el trasfondo de por qué implementamos esto de esta manera o por Ajá. qué estamos usando esta estructura, tal cosa o tal servicio y lo quiere cambiar para algo que sí esté dentro de su comprensión en lugar de trabajar en entender el por qué estamos haciendo las cosas como las hacemos. Sí es complicadísimo, mira, es bien delicado y sí tiene mucho que ver con las personas. O sea, no todos los líderes de equipo van a responder igual, no todos los, tampoco todos los, como un consejo general, no todos los programadores necesariamente van a ser buenos comunicando. Entonces, probablemente esto pueda iniciar discusiones graves en los proyectos. Y sí, va a haber un poco de lucha de egos también ahí, donde algún programador identifica algo, le dice a su project manager,
pero a lo mejor no se lo dice de la mejor manera, o a lo mejor no usa las palabras correctas, el project manager. O no supo explicarlo. O no se puede explicar, o a lo mejor lo está explicando de una forma en la que parece esto, en la que parece esto que acabamos de decir. Más bien tú no estás entendiendo el por qué lo estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Y si la falla de comunicación es facilísima, o sea, es bien fácil que haya problemas con este tema. Yo sigo creyendo que la administración hay que dejársela a la persona que se encarga de administrar. No me gusta a mí personalmente meterme mucho dentro de un equipo en la parte que no me corresponde. Y sobre todo si no es bien recibido mi comentario a la primera, ya no insisto mucho. Eso es algo que yo suelo hacer. ¿Por qué? Porque siento que solamente estoy creando un problema más grande de lo que podría ser. Pero no sé qué piensas tú. No, es que al final es tu ineficacia, tus consecuencias, o sea, tus problemas que te estás acarreando. Hace poquito posteaba por ahí en un grupo un tweet de Elon Musk que decía que todo manager de software debería de saber programar. Porque dice, si no es como poner a un capitán de una caballería que no sabe montar. Así dice el tweet. Entonces, hace un mundo de diferencia cuando la persona sí ha picado piedra en la programación. Lamentablemente, para pasar de programador a administración de proyectos y dirigir esa parte, pues es empezar como junior otra vez administrando proyectos y son nuevas habilidades que tienes que adquirir. O sea, no porque seas muy buen programador significa que vas en automático ya sabes dirigir proyectos. Hay que saber dirigir gente, hay que saber organizar tareas, hay que saber muchas cosas. Y Sí, te va a dar un super plus que aparte sepas programar porque vas a poder comprender lo que está pasando dentro de la caja negra de los programadores. sí, sí, claro. ¿Sabes? Yo a veces creo que es más fácil enseñarle a un buen team lead o a un buen administrador de proyectos a programar que enseñarle a un buen programador a dirigir gente. No, sí se puede, pero obviamente no es fácil porque No, es tienes que no, que no desarrollar es muchas fácil. habilidades. Sí, muchos soft skills, muchas habilidades de comunicación. Es complicado, ¿eh? Es complicado hablar con la gente. Es complicado, Ajá. sobre todo tienes que ser una persona empática, entender el estado de ánimo de tu equipo en cada momento, porque habrá días en donde alguien llegue con problemas. Al final seguimos siendo seres humanos. Y he Ajá. notado que los mejores administradores son las personas que, más que saber administrar técnicamente, saben hablarle a la gente, saben comunicarse. Ah, Y eso es fíjate, sumamente ahorita, importante. sí, en un entrenamiento precisamente que acudí para dirigir personas, dice que lamentablemente, muchos administradores tienen esta política con las personas de que tus problemas se quedan en la puerta de entrada de la empresa. Y no es cierto, o sea, eso es una mentira. Es una mentira. Las personas no dejan de ser personas, las personas no es posible que dejen sus problemas. Y bueno, es toda una plática también sobre eso, es un poquito extensa, pero al final del día estás tratando con personas y si no tomas en cuenta este factor humano, también va a venir a acarrearte problemas en el desarrollo. Sí, yo creo que el tema es complicado, yo lo resumiría como el micromanagement inicia con personas que no tienen experiencia administrando y con equipos que crecen y no se dan cuenta que crecieron. Sencillamente es Ujú. una mala administración y es un indicativo de que hay que hacer cambios en la administración del proyecto. Yo creo que toda mala administración tiene algún origen. No creo que la mayoría de las malas administraciones difícilmente inician desde el día uno sin que nadie se dé cuenta. Creo que son cosas graduales en la mayoría de los casos. Siempre hay escenarios donde ocurre lo que acabo de decir, pero, pero en la mayoría de los casos los temas de micromanagement inician por proyectos que comienzan muy pequeños y crecen antes de lo que la empresa está preparado incluso para aceptar.
y sobre todo los proyectos de software, que es muy fácil que ocurra. Prácticamente hay equipos de software en todas las industrias, entonces a alguno le va a tocar estar en alguna que recibió mucha inversión ese año, recibió dinero, que el producto sí pegó, no sé, y de repente empieza a crecer la empresa, empieza a crecer el proyecto, empiezan a crecer las responsabilidades de los miembros del proyecto, pero se sigue tratando de administrar como si fuera una pequeña startup. Entonces, creo que podríamos ver si ese es el caso. Y si no, pues sencillamente hay una mala administración en tu proyecto. No, y mira, como te comentaba, las startups sí se administran de manera informal, cuando están chiquitas. Sí, No es posible meter procesos, no es posible meter métricas en startups. Pero una vez que creces, eh, no es posible administrar una empresa con cosas que ya están definidas y probadas, porque ese es el problema. Eh, una de las cosas que me topé yo cuando empezaba en eso de administrar proyectos es que te enfrentas al problema y empiezas pues no a inventar, sino o a improvisar, pero pues a como te da a entender la situación, tratas de resolverlo. Y pocas veces nos detenemos un momento para decir, a ver, este problema de seguro ya lo tuvo alguien y ya debe de haber libros que hablen sobre este problema y cómo lo solucionaron. O sea, cómo esas personas lo enfrentaron. Mira, me pasó con unos familiares que tenían una empresa, era una empresa abarrotera sí. y tenía problemas de inventario, pero porque empezaron bien chiquitos y cuando crecieron, seguían administrando el inventario como cuando estaban chiquitos y cuando me plantearon el problema, porque querían solucionarlo con software, les dije, pero es que ya hay una metodología de administrar inventarios, ¿por qué no la contratan un experto y la implementan? Porque no necesitan un software, necesitan que se respete lo del inventario. Entonces, Sí. eh, muchas veces es eso, hay que detenerse un poquito y hay que ver, esto ya debió de haber tenido una solución. ¿Cómo lo manejan las empresas grandes? O sea, ¿cómo lo hacen? Y leer y prepararse y implementar, mejorar en ese respecto, porque si no seguimos improvisando y a prueba y error sacando las cosas. Bueno, ¿qué podríamos dejar como mensaje? Ya tendríamos que ir cerrando el episodio. A mí me gustaría terminar con la idea de que hay que saber cuando una empresa se está quedando sin los recursos adecuados para la administración del proyecto. Desde el punto de vista de las personas que pueden hacer algo al respecto, o sea, si te toca liderar un equipo, si te toca algún tema administrativo dentro del proyecto, yo creo que sería una buena idea identificar cuando el trabajo te está rebasando y cuando los resultados que estás entregando no son culpa 100% tuya, sino del hecho de que ya es más grande el problema de lo que puedes atender. ¿No? Y mira, decía, creo que le atribuyen a Warren Buffett la frase de que, pues, contrata a los mejores y déjalos trabajar, o contrata a los más o menos y dirígelos como micromanagement, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas, como decía el libro que les comenté, sigan estos 3 pasos, sean muy, muy claros en qué es lo que se quiere que se haga, capaciten a las personas para que, eh, las personas lo hagan. Obviamente, una persona está en la curva de aprendizaje arriba, el otro está abajo. Cuando la otra persona lo quiere hacer, pues, lo va a ver y va a decir: "No, quítate, mejor lo hago yo". Pero eso no se hace así, tienes que estarlo acompañando hasta que vaya desarrollando la habilidad, porque va a desarrollar la habilidad, eso es un hecho, pero va a ser más rápido esa curva de aprendizaje pasarla si lo mentoreas. Entonces, es algo que tienen que hacer porque de lo contrario se van a ahogar en tareas y no va 24 horas al día no les va a alcanzar para hacer todo. Alfredo, me encantó platicar contigo el día de hoy.
Creo que Como siempre. esta charla da para horas y horas y no vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Porque no estamos solucionando los problemas a nadie aquí, solamente estamos compartiendo nuestra experiencia, nuestro punto de vista. Probablemente lo que les acabamos de platicar les ayude, esperemos que sí. Si no están en una situación donde puedan hacer un gran cambio en su proyecto y aún así sienten que el proyecto está teniendo problemas parecidos a los que acabamos de comentar, lamentablemente déjenme decirle que a veces así las cosas son y toca cambiar de empresa o de proyecto, ¿no? No, Dos, no, tres veces me ha tocado. no siempre se pueden arreglar las cosas. Así que la mejor de las suertes, les deseo que las cosas se solucionen pronto para quienes estén pasando malas situaciones y pues nos vemos pronto con un nuevo tema aquí en el podcast que ahora ya va a ser también en video. Sale. Un gusto, Armando, como siempre. Adiós, hasta luego, bye. Hasta luego.